Bueno, queridos patitos, tenemos aquí un libro que quiero comentar una serie de cosas como es el de Los cañones de Navarón, en Alistair MacLean. Es un libro interesante porque seguramente la gente haya reparado en que tiene una versión cinematográfica, como es la propia homónima, The Guns of Navarone, protagonizada por Sir David Niven, Gregory Peck, Anthony Quinn, Anthony Quayle, una serie de grandes Irene Papas, claro, la conexión griega del asunto, porque estamos hablando de una situación de la Segunda Guerra Mundial, una isla con 1.200 soldados británicos que tiene al lado una zona de insularidades, la costa del Egeo, cercana a Turquía, donde evidentemente en la Segunda Guerra Mundial pues estaban los alemanes, los italianos, la conquista de Grecia. La isla es la de Navarón, y que ahí están unos cañones que protegen el paso a esta otra isla de la de Queros, en donde están esos 1.200 soldados que van a ser eliminados por las fuerzas del eje. Y evidentemente hay una misión suicida que es un poco comparado con Rogue One, que tal vez en algún momento hablemos de esta película, porque el esquema es más o menos parecido a la hora de entender cuál es el funcionamiento de los personajes, porque este libro no tiene personajes, tiene arquetipos, lo cual no es bueno ni malo en sí mismo, sino simplemente es explicar por qué suceden unas cosas y no otras. A veces en un libro tratas de establecer la conexión con las personas que van a leerlo a través de ciertos rasgos de su personalidad afilados para conocer su pasado, de dónde nacieron, dónde crecieron, cuáles son sus gustos, cuáles son sus formas de pensar, cuál es su trayectoria, de dónde vienen, a dónde van, para poder empatizar con los personajes. Evidentemente esto aquí no sucede. Evidentemente hay que decir un elemento. Navarón no existe. Navarón no es una isla que exista. Y esto conecta, aunque no lo parezca, con Cartagena de Indias. Porque Navaroni es un término que está ligado a unas guerras turco-griegas que en aquellos tiempos de 1827, aproximadamente, las guerras greco-turcas para la independencia de aquel país, que surge la independencia en 1830, aquel poeta británico que fue romántico y fue a Grecia a combatir por aquellos elementos. ¿Adivinan quién es? ¿Adivinan quién es? Pónganlo en comentarios, porque es interesante, porque vincula todo ese periodo del siglo XIX en el ámbito literario. Murió joven, pero a diferencia del gran poeta de Escocia, Robert Burns, a quien le ofrecieron la posibilidad de curar su salud a través de baños en el río, porque era bueno, decían, recordemos que el siglo XIX empieza el tema de los baños de ola y todo esto. Pues Robert Burns era escocés y por tanto bañarse todos los días en un río era bastante dificultoso y por lo tanto murió bastante joven, pero este otro murió joven por meterse en camisas de 11 varas. Y evidentemente ese elemento que está en los cañones de Navarón es la misión suicida, la misión imposible, la misión patriótica pero dificultosa. Pero es que en la isla de Queros, la auténtica, se produjo la mayor derrota, la mayor pérdida de soldados británicos en la Segunda Guerra Mundial en el escenario del Egeo. Y por tanto, uno puede llegar a tener la circunstancia del pensamiento de que con los cañones de Navarón está tratando de conjurar un pensamiento mágico para decir que hemos ganado lo que hemos perdido, lo cual conecta en el psicodrama del mundo con Chuck Norris. ¿Quién lo diría? Vamos a conectar Chuck Norris con Desaparecido en Combate, que evidentemente es una producción de la Canon, años 80, con los cañones de Navarón, porque, conectado con Cartagena de Indias, Vernon hizo que produjeran una serie de monedas diciendo que vencieron en la batalla de Cartagena de Indias, lo cual se produjo antes de la propia batalla,
Eran muy orgullosos los ingleses, muy echados para adelante. Y por tanto ahí tenemos un asunto bien relevante porque el medio hombre de Lezo, Blas de Lezo, pues les dio para el pelo. Y por tanto ahí está una derrota histórica en Cartagena de Indias, siglo XVIII. Y tenemos ahí una derrota histórica en la verdadera isla de Queros, que la psique de esa idea de la Segunda Guerra Mundial quería alabar, tal vez, y a través de esta novela quiso establecer con arquetipos un momento de la historia para tratar de recuperarlo para la sociedad británica y ponerlo como ejemplo, tal vez ligado con Dunkerque, porque Dunkerque también es un escenario en donde una posible derrota, encajonados en tierra, en este caso en tierra continental, pero daba igual. Queros 1200 encapsula también el concepto de lo que puede ser un Dunkerque, yendo a buscar a por ellos, en el caso de Dunkerque, las flotas marítimas de yates, de barcos de pesca, todo lo que era navegable en el Támesis hacia arriba, pues evidentemente fue capturado durante 3 días para la operación Dinamo. Aquí tendremos unos barcos de la Royal Navy que irán a través de los estrechos delante de la isla de Navarón a tratar de salvar a esas 1200 personas. Y evidentemente ahí está el asunto, la comparativa y la situación respecto a Cartagena de Indias, Dunkerque, y tratar de dar la vuelta al ámbito respectivo de lo que sucedió realmente a través de lo que es la novela. Evidentemente la novela tiene un pasado y tratan de metérnoslo de una manera que nosotros entramos en la historia después de varios actos que ya se han ido consumiendo, porque nos dicen ya desde el comienzo que han intentado hacer una serie de propuestas prácticas. El general reencargado, encargado a Jensen, que los nombres son bastante curiosos, porque tenemos un Mallory. Y en teoría el primero que ascendió al Everest es Mallory, y por tanto resulta interesante lo de Mallory e Irvine en los años 20, porque luego estará el asunto de los años 20 y los años 50, en la plena coronación de Isabel II, con el ámbito de la coronación auténtica, del techo del mundo, como es el Everest y quién llegó primero, si el neozelandés o los británicos en el año 24, lo cual ciertamente resulta interesante porque aquí entra la operación de meter a la escuadra a través de un acantilado. Bueno, pero previamente, a través del Cairo, tenemos esos momentos previos de la operación en donde tratan de acceder al conocimiento porque le han mareado al señor protagonista, a este capitán que tiene a Andreas como compañero, que ha estado en Creta y que es un alpinista profesional. Luego están los Alpine Corps en esta isla, que en principio puede ser invierno porque está nevando copiosamente. Evidentemente en el Mediterráneo, por muy oriental que sea, sigue siendo el Egeo, sigue siendo la zona mediterránea, y es complicado el tema de la nieve, incluso cuando estamos hablando de los años 40, la primera parte de los años 40, y por tanto el clima, pues que siempre cambia, pues puede tener incluso años mejores, peores, pero no sé si llega a cristalizar todo lo que se comenta. El mayor peligro son los cañones. Eso es el título, los cañones de Navarón, las dos piezas potentes de maquinaria súper pesada, como son esos dos cañones navales de mar, prácticamente, de gran dimensión, de un poder importante, hasta el punto de que uno puede entender que los alemanes con el Maus, por ejemplo, intentaran poner dos cañones, o uno, si puede ser,
más que uno que dos, porque estamos en la tradición del Gran Berta, de la Primera Guerra Mundial, ir poniendo cosas que o bien solo o bien acompañado de una línea de ferrocarril, pues se iba moviendo, como el Gustav, dicen que utilizaron en Sebastopol, y por tanto esos grandes cañones, ojo, cuidado, que un canadiense estuvo a punto de vendérselo a Saddam Hussein, uno de esos grandes cañones que también hipotetizaron los nazis, recostados sobre una ladera, que, bueno, Verne, por ejemplo, pensara tal vez como vehículo para llegar a la luna. El lanzador, que luego la realidad fue distinto, pero los conceptos pueden servir, sobre todo cuando se tiene un concepto de la guerra de manera inelástico, que tiene bastante que ver con la Primera Guerra Mundial, pero en el frente occidental, no en el oriental, que hubo bastante movilidad. Y por tanto, con esos grandes cañones en el Maus, pues se dieron cuenta cuando hicieron la primera idea del prototipo, pues que pesaba tanto que no podría pasar por ningún puente, porque lo destrozaría. Y sería complicado que pasara por los vados de los ríos, y sería tan grande que sería el mismo un foco de ataque aéreo. Por tanto, en la cubierta le iban a instalar sus propias baterías de operaciones antiaéreas, y por tanto resultaba ridículo, pero situados en una zona estratégica de control del paso hacia una zona u otra, pues tal vez pudieran tener cierta visibilidad, cierta importancia, cierta relevancia, como por ejemplo tal vez haber puesto uno de estos dos o los dos en la bocana del puerto de Algeciras, es decir, sobre el promontorio del ámbito de Gibraltar, para controlar el paso en el estrecho del mismo nombre. Y por tanto, ahí tenemos una conceptualización de lo que puede ser el asunto. Tenemos italianos, tenemos alemanes, tenemos dentro del grupo que se va configurando, tenemos ahí a los miembros de la coalición. Tenemos un estadounidense, tenemos un neozelandés, tenemos un británico, tenemos diferentes rangos, tenemos a los alemanes, tenemos a los italianos, tenemos a los Alpine Corps y tenemos el ámbito de Grecia, tenemos a los griegos. La lucha entre los de las islas y los continentales está reflejado un poco ahí, y en el tránsito que hacen en la isla es desde el ámbito de la subida de la pared, allá arriba, ir a una cueva, luego a un pequeño refugio que hay, y después ir a donde están los alemanes, donde les son capturados, y de ahí a esconderse en una ciudad, y de ahí infiltrarse en la fortaleza y ocuparse de la misión. Por tanto, ahí tenemos una situación bastante directa en general, y con muy poco contacto. Esto es muy importante en el libro. En el libro hay que resaltarlo por referencia de las otras circunstancias, como es por la propia película. Tenemos la situación de que hay muy poco contacto con la población local. Cosa que el señor Blackloss, que es el que es cónsul, pero nacido en la isla, en Avarón, en la Roela me refiero, tiene esa idea de trasladarles que si hay contacto con la población local van a tener problemas, porque la situación de Lídice es una localidad que fue borrada del mapa en la entonces Checoslovaquia después del asesinato de Richard Heydrich en el año 42, y por tanto la represalia fue brutal por parte de los nazis en el ámbito de la zona de ocupación de Bohemia y Moravia, que es como ya técnicamente llamaban al reducto checoslovaco después de la toma de Praga en marzo de 1939, cuando vieron que ya no era posible que hubiera una reacción, una represalia de Occidente si hacían eso. Y evidentemente lo del Lídice recuerda, a través de esta recomendación, que los pueblos oprimidos tienen una situación complicada a la hora de transmitir esa lucha por la victoria de los aliados occidentales, y eso se transmite en que los dos posibles aliados, que son los que acabarán contactando los miembros del comando, pues uno es un auténtico patriota y otro es
un traidor. Un traidor que se vendió por unos intereses que no se explican, porque esta novela no va a explicar cuáles son los condicionamientos para uno y otro, sino simplemente y llanamente trata de explicar la aventura. Por tanto, no explica cuáles son los condicionamientos de los países participantes para tomar un partido u otro. No habla concretamente de las necesidades de los griegos o de los intereses o de las esperanzas o de los deseos que pudieran tener no ya en Creta, en la Grecia continental, tampoco en Navarón, respecto a la presencia de italianos o de alemanes o de los dos combinados. Por tanto, no es algo que uno pueda pedir a la hora de diferenciar estos dos personajes, el patriota y el vendido, porque actúa cada uno, pero se explica simple y llanamente qué es lo que ha hecho, que es el hecho de que ha fastidiado la misión, ha sido un chivato y ha servido de correa de transmisión para tratar de, desde dentro, de facilitar la destrucción de esos barcos que van a ir en hilera, porque es una cuenta atrás. Y las cuentas atrás funcionan bastante bien para la psique del lector y luego evidentemente para el tema de la película, porque sabes que va a pasar algo. Inevitablemente va a llegar ese momento en donde la columna de barcos de la Royal Navy va a pasar delante de la batería de los cañones de Navarón, y por tanto va a haber solamente dos posibilidades: una, que lleguen a tiempo para destruir los cañones y por tanto puedan pasar libremente, o dos, que los cañones peguen un zambombazo y se vayan destruyendo uno tras otro los barcos que vayan pasando, y por tanto eso aventure lo que es la destrucción de esos 1200 soldados británicos que quedan en Keros. Eso sí, de fondo está el asunto de Turquía, que participó en la Primera Guerra Mundial por parte de los alemanes, sobre todo porque dos barcos que entraron en Estambul cuando estaban siendo buscados por los británicos y los franceses en el Mediterráneo en la época de 1914, entraron como barcos que fueron regalados para el sultán otomano, pero la comandancia y la marinería de los barcos fueron fundamentalmente alemanes a continuación, y por tanto eran una fórmula de apretar las tuercas al emperador, es decir, al sultán del Imperio Otomano, para tratar de entrarles en la guerra. Pero en la Segunda Guerra Mundial, después de lo que pasó en la primera y las consecuencias para unos y otros, y Kemal Atatürk, pues sus herederos políticos en Turquía no quisieron entrar en la Segunda Guerra Mundial, se mantuvieron neutrales, y en buena parte para la OSS y también para los alemanes sirvió Estambul como un elemento de conexión, de un lugar de tercera vía, es decir, de ni para ti ni para mí, era como un escenario neutral en donde podían servir los servicios de inteligencia para conseguir determinada información, un escenario, bueno, pues que estaba ahí. Es, por lo tanto, interesante profundizar en todos estos elementos a la hora de tratar de comprender, porque de fondo en esta situación está el hecho de poner a Turquía del balance del eje o de la neutralidad o de los aliados, cosa que tampoco es algo que sea decisivo ni se explique, porque el contexto, los elementos políticos, los elementos prácticos no se llegan a especificar. Simplemente se especifica el hecho de la aventura, el hecho de las dificultades internas, de los arquetipos, de la persona más valiente, menos valiente, la más arrojada, porque de fondo, y esto es el elemento sustancial, el de fondo, ¿el bien de la mayoría supone el sacrificio de una minoría o de uno solo? ¿O el bien de uno solo requiere el sacrificio de una mayoría importante o de varios? Es un dilema que lleva con sabido el tema de la propia guerra hasta el último término, y por lo tanto los cañones de Navarón también incorporan ese debate ético respecto de hasta qué punto para una victoria en una guerra estás dispuesto a sacrificar. El personaje de Stevens, cuando al final del libro coge, después de todo lo que ha pasado, dice la página, aquí la 307, pero puede ser cualquier otra: Mallory asintió con la cabeza y sonrió sin decir nada.
Pero no importa nada, ¿verdad, Keith? En realidad era una pregunta, no era una pregunta, sino una simple constatación de un hecho. No importa, no importa nada. ¿Y cuál es la pregunta que había hecho precisamente antes? Como si Andrea hubiera adivinado sus pensamientos, se inclinó hacia él en la oscuridad. Debería estar con nosotros, murmuró. Andy Stevens debería estar aquí. Es lo que estás pensando, ¿no? ¿Quién es Andy Stevens? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué decisiones toman respecto a Andy Stevens para que haya ese momento después de la victoria? Improbable, pero lograda en este escenario de las islas del Egeo. Es quizá junto al momento de la lancha alemana tiroteada al inicio, en ese tránsito hacia la isla de Navarón, en donde se visualiza esa forma de pensamiento respecto a si la guerra merece la pena y hasta qué punto merece la pena tomar ciertas decisiones según y cómo. Ahí tenemos ciertamente el previo, como es ese aviador australiano, como es el señor es curioso porque es el apellido del personaje protagonista en El Resplandor, como es el personaje de Jack, pero bueno, no me acuerdo del nombre, así que pónganlo en comentarios porque luego es interesante cómo vincula la misión suicida de ellos al sobrevolar la isla de Navarón respecto a lo que luego tienen que hacer Mallory y su equipo a la hora de infiltrarse de mala manera para lograr lo imposible, pero para salvar un objetivo. El bien del objetivo merece la pena, como hizo Napoleón respecto a su libro de Maquiavelo, El fin justifica los medios. Y bueno, queridos patitos, sin más, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.